Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 5, como el nombre lo indica, el título de la unidad, ¿sí? En esta unidad lo que vamos a ver es la interacción entre la empresa y sus clientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la unidad 4 lo que habíamos visto era básicamente una persona que tomaba decisiones sola, ¿sí? Sobre, bueno, cuánto esfuerzo realizar ya sea para producir un bien o para estudiar, como ya se acuerdan el ejemplo de Alexei, o cuánto tiempo dedicar de horas de trabajo, pero era una persona que no interactuaba con nadie más. Eso nos sirvió para introducir algunos conceptos fundamentales en microeconomía. Después, en la unidad 4, eh, vimos, lo que empezamos a ver es ahora la interacción adentro de la empresa, ¿sí? Fundamentalmente la interacción entre las personas que son las dueñas de la empresa y quienes trabajan en la misma. Y lo que vamos a ver ahora es la interacción de la empresa, ya no con los trabajadores, sino con los clientes, con quienes consumen los bienes que son producidos por la empresa, ¿sí? Andrés, Sí, no sé si está grabando, me parece que no. sí, estoy grabando, La sí, clase. Ah, ¿estás grabando? Está. estoy grabando, sí. Este, Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a ver dos temitas que son las secciones 5.1 y 5.2 de la unidad 5, donde lo primero que vamos a ver es un primer instrumento para ver cómo la empresa elige el precio del bien que va a vender, ¿sí? Para eso vamos a utilizar instrumentos que a ustedes les van a resultar familiares porque la lógica de razonamiento es similar a la que hemos utilizado otras veces, tanto en la unidad 4 como en la unidad 3, ¿sí? Y después, en la unidad 5.2, vamos a ver cómo algunos de estos elementos que vimos en la parte anterior pueden cambiar o pueden hacer que las empresas tomen una decisión diferente, ¿sí? Cuando enfrentan algo que llamamos economías de escala y que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, los conceptos centrales de la clase de hoy, los que ustedes deberían dominar, entender bien en esta parte del curso, van a ser los conceptos de curva de demanda, curva de ISO-beneficio y también vamos a ver, como ya les dije antes, qué son las economías de escala. Entonces, si ustedes empezaron a leer esta unidad en el libro, o si vieron los videos de las clases, van a ver que el capítulo se introduce con este ejemplo, con este gráfico, donde lo que muestra, ¿sí?, es la evolución en el tiempo, que es lo que tenemos en el eje horizontal, ¿sí?, de la cantidad de trabajadores, que es un indicador del tamaño de una empresa, ¿sí?, que tienen algunas empresas en el correr del tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas son grandes empresas, ¿sí?, que funcionan en Estados Unidos, algunas que empezaron a funcionar hace muchos años, como es el caso de Ford, que arranca en la década del 10, digamos, allá por 1915, ¿sí?, y que llega a tener unos 500.000 trabajadores trabajando en la empresa, después se reduce, y a partir de la década del 70 empiezan a aparecer otros grandes jugadores, y donde el que más destaca es Walmart, que llega a tener 1.900.000 trabajadores a mediados de la década pasada. O sea, superando en cantidad de trabajadores, ¿sí?, a la población, por ejemplo, de Montevideo, ¿no? O sea, es la empresa con más trabajadores en el mundo hoy en día, pero uno de los elementos que surgen de ver este gráfico es por qué algunas empresas quisieran o tendrían como objetivo crecer de esa manera, ¿sí? Y la idea que está atrás de esto, y nosotros vamos a ver un poco, es que el tamaño de las empresas puede ser uno de los elementos que incidan de manera importante en las ganancias que obtienen las empresas. Entonces, la capacidad, la habilidad que tengan las empresas para crecer, ¿sí?, va a ser uno de los elementos que le va a permitir ganar más o menos dinero. Y un elemento crucial, ¿sí?, tiene que ver con sus decisiones en términos de qué precio vender, ¿sí? Y obviamente eso va a condicionar cuánto van a vender. ¿Mm? Bien, entonces,
Como les decía, ahora hace un ratito cuando contábamos de qué estábamos hablando, decíamos, bueno, hacia el final de la unidad anterior vimos cómo analizamos las interacciones entre trabajadores y propietarios o empleadores de la empresa y cómo eso era lo que nos explicaba cuáles eran los niveles de salario que iban a terminar utilizándose o con los cuales se iba a terminar contratando a trabajadores y trabajadoras. En esta unidad lo que vamos a ver no es la interacción de la empresa con sus trabajadores, sino con los y las clientes, ¿sí? O sea, con las personas que consumen en la empresa, y vamos a ver cómo la empresa toma las decisiones con el objetivo de maximizar sus beneficios. Y vamos a asumir acá, y cuando veamos la unidad siguiente, la unidad 6, vamos a ver que no siempre hacemos este supuesto, pero en esta unidad vamos a asumir que la empresa produce un bien diferenciado, ¿sí? Eso quiere decir que produce un bien distinto a todos los otros bienes que se venden en esta economía, y por lo tanto eso le permite, ¿sí?, tomar algún tipo de decisiones, como por ejemplo decir a qué precio quiere vender sus bienes. Vamos a ver también que hay muchísimos ejemplos donde las empresas tratan de diferenciar deliberadamente su bien, o sea, tratan de producir algo que no sea exactamente igual a otras cosas, otros bienes que hay en el mercado. No es casualidad que lo hagan, sino que lo hacen justamente porque eso les da más posibilidades de elegir a qué precio van a vender los productos que la empresa fabrica, ¿no? O los bienes y servicios que ofrece. Entonces, vamos a analizar qué factores son los que inciden o afectan la elección de la empresa en cuanto al precio y las cantidades, el precio que vamos a vender y las cantidades que va a terminar produciendo, ¿sí? Entonces, bueno, con esto entremos en la sección 5.1 que tiene que ver con la elección del precio de parte de la empresa. Entonces, el primer concepto que vamos a ver ahora, y que es uno de los conceptos claves que ustedes entiendan, es el de curva de demanda, ¿sí? Esto, que es lo que tenemos graficado acá, ¿sí? Entonces tenemos en el eje horizontal las cantidades que la empresa puede vender, ¿sí? En este ejemplo son kilos de Cheerios, o sea, de una marca de tipo de cereales, ¿sí? Y acá el precio de esos kilos de cereales. Entonces, lo que nos muestra la curva de demanda son las cantidades que la empresa va a terminar vendiendo, ¿sí?, para cada precio que fija, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico vemos que si fija un precio de 3, ¿sí?, va a terminar vendiendo apenas un poco más de 24.000 kilos de cereales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si la empresa vendiese a un precio menor? Por ejemplo, a 2, entonces iríamos a un punto por acá, y lo que está claro, lo que nos muestra la curva es que si la empresa baja el precio, va a vender más cantidades, ¿sí? Baja, no sé, una cantidad, no sé exactamente cuánto sería, pero no sé, algo de 30 y pico mil kilos de cereales. Por otro lado, si lo que hace, en vez de bajar el precio respecto a 3, sino que lo que hace es subir el precio, ¿sí?, pongámosle que vende, no sé, a $6 el kilo, ¿sí?, ahí estaría vendiendo unos pocos miles de cereales. Una forma de pensar esta curva de demanda, ustedes imagínense que tenemos miles de personas que están dispuestas a comprar cereales. Pero no todas las personas están dispuestas a pagar lo mismo, porque, no sé, tienen distintos niveles distintas preferencias. Algunas le encantan los cereales Cheerios y a otras personas le gustan, pero un poco, no tanto. Entonces, imagínense que nosotros los ordenamos, ¿sí?, y ponemos primero a las personas que tienen una preferencia mayor por los cereales. Y acá los vamos ordenando en este eje a medida que tienen cada vez menos preferencias, y en esta punta los que tienen menos, ¿sí? Entonces, imagínense que lo que vemos arriba es lo que están dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este grupo de personas que está acá, que son los que le encantan los cereales, ¿sí?, y vemos cómo es la curva de demanda en ese nivel, vamos a ver que esta gente está dispuesta a pagar entre 6 y 7 dólares por kilo porque realmente le encantan. Entonces, a medida que nos movemos en el eje horizontal y están las personas, digamos, que les gustan los Cheerios, pero le gustan un poco menos, ¿sí?, por acá, ¿sí?, vamos a ver que hay gente que está dispuesta a pagar 5 dólares por kilo, y así, a medida que nos vamos moviendo,
nos vamos moviendo, nos desplazamos hacia personas que están cada vez dispuestas a pagar menos por, por esos cereales. Entonces, lo que va a suceder, y lo que nos muestra la curva de demanda, es que cuando fija un precio de 3, ¿quiénes les van a comprar? Bueno, todas las personas que estén dispuestas a pagar 3 o más por esos cereales. ¿Y cuántas personas hay? Bueno, la curva de demanda nos muestra que hasta acá, o sea, el grupo de personas que está de este lado son las que están dispuestas a pagar 3 o más, y los que están de este lado no están dispuestas a pagar más de 3, por lo tanto no van a comprar. Y la demanda va a ser, supónganse, con este precio de 3 van a ser 24.000 kilos de chirrios, ¿sí? Entonces, la curva de demanda, si ustedes lo piensan así, lo que nos muestra es cuánto está dispuesto a pagar las personas, ¿sí? Si nosotros fijamos un precio de 6, supónganse por acá, lo que nos está mostrando la curva de demanda es que las personas que están dispuestas a pagar 6, ¿sí?, o más por kilo de chirios, ¿sí?, ese grupo de personas, que son las que realmente le encantan los chirios, ¿sí?, lo que compran ese grupo de personas son unos pocos miles de chirios. Ahora, si el precio baja, ¿sí?, las personas, ahí hay más gente que está dispuesta a pagar por los chirios, porque el precio bajó a 3, y todos los que estén dispuestos a pagar 3 o más, lo van a comprar, ¿sí? Y en ese caso, ese grupo de personas, que ahora son más, van a estar dispuestos a comprar hasta 24.000 o un poquito más de kilos de cereales, ¿sí? ¿Se entendió este razonamiento? Sí, Andrés. ¿Sí? Bien. Sí, sí, todos entendieron. Ahí va. Entonces, claramente la curva de demanda siempre tiene pendiente negativa, ¿sí? Va cayendo porque lo que nos está mostrando justamente es que a medida que este, eh, a medida que baja el precio, ¿sí?, a ver, cada vez más gente que va a estar dispuesta a pagar esa cantidad, y lo que van a comprar entonces va a ser cada vez más. Por otro lado, a medida que aumenta el precio, cada vez menos personas van a estar dispuestas a pagar esa cantidad, y la empresa va a vender menos, ¿sí? Entonces, esta curva de demanda, ¿sí?, lo que nos va a mostrar, y ahora lo vamos a ver, es qué es lo que la empresa puede, ¿sí?, esperar, qué es lo que puede en términos de precios y cantidades. O sea, nos muestra combinaciones de precios y cantidades, que es lo que está dispuesto a pagar los clientes, los y las clientes de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente a la empresa le gustaría poder vender mucho y caro, las dos cosas, ¿no? Gran cantidad de cereales y encima carísimo, ¿sí? Pero no va a poder hacer una cosa, o va a vender poquito y caro, o mucho y barato, ¿sí? Entonces, esto nos muestra qué es lo que la empresa puede hacer en términos de combinaciones de precios y cantidades, ¿sí? ¿A qué les recuerda eso? No hay respuesta por ahora. ¿Cómo? Dicen si podés repetir. Sí, lo que les decía es que este, la, esta curva de demanda, lo que nos está mostrando son combinaciones de precios y cantidades, ¿sí? Combinaciones de precios y cantidades que son las que la empresa puede, ¿sí? O sea, la empresa quisiera tener más de las dos cosas. Le gustaría vender caro, ¿sí? O sea, imagínense que el precio y la cantidad son dos cosas que la empresa valora. Valora tener muchas cantidades vendidas, y valora poder vender a un precio muy alto. Las dos cosas le encantan, digamos, ¿no? Pero no puede tener más de las dos cosas, ¿sí? Si logra vender a un precio alto, va a vender pocas cantidades. Y si logra vender muchas cantidades, va a ser un precio bajo. No puede tener precio alto y muchas cantidades vendidas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿a qué les recuerda esto? Ahí va, veo que algunos de ustedes ya ven para dónde quiero ir, ¿no? Luana, y veo que Matías también, dicen que es como una frontera factible. Y efectivamente es así, ¿sí? Esta curva de demanda va a ser algo así como una restricción o un conjunto factible de qué es lo que la empresa puede llegar a vender y a qué precio. ¿Mm? Entonces, pasemos ahora a pensar, vamos a ver la otra mitad del razonamiento, digamos, donde lo que vamos a ver no es ahora qué es lo que
la empresa, digamos, cuál es la curva de demanda que enfrenta, sino cuánto es que le cuesta a la empresa producir, ¿sí? Porque, bueno, esos bienes que va a querer vender y se va a enfrentar a esa curva de demanda, la empresa los tiene que producir, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos surge, ¿sí? Es, bueno, si ustedes fueran la persona que gerencia la empresa, ustedes se dedican a administrar esta empresa que produce cereales, la pregunta es, ¿qué precio elegirían? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuántos kilos van a producir? Entonces, para eso lo que tenemos que saber es cuáles son los costos que enfrenta la empresa. Nosotros vamos ahora a manejarnos con el supuesto de que la empresa enfrenta un costo unitario, ¿sí? Un costo unitario de $2, ¿sí? O sea, cada kilo de cereales que produce tiene un costo de $2, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, los costos totales de la empresa van a ser 2 por Q, y Q es la cantidad que produce la empresa. Si 2 es el costo de cada kilo producido, bueno, si produce, no sé, 1000 kilos, los costos totales van a ser $2000, ¿sí? Entonces, y si produce 10 kilos, bueno, los costos totales van a ser 2 por 10, o sea, el costo unitario por la cantidad de cereales, de kilos de cereales producidos, y eso nos va a dar un costo total de 20. Si producimos 25 kilos de cereales, bueno, ahí va a ser 2, que es el costo unitario siempre es el mismo, no está cambiando en este caso, ¿sí? Y 25 es la cantidad producida, entonces el costo total va a ser 50. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que los costos totales van a ser el costo unitario por Q, que es la cantidad, ¿sí? Y los vamos a expresar de esta manera, ¿sí? Costo total es igual 2 por Q. Entonces, ahí tenemos una parte de la información necesaria para saber qué es lo que la empresa quiere. Porque nosotros vimos recién, cuando veíamos acá la curva de demanda, esto es lo que la empresa puede obtener, ¿sí? De combinaciones de precio y cantidad. Pero todavía no sabemos qué es lo que la empresa quiere. Por eso nos preguntábamos, ¿cuál es el precio que va a elegir? Bueno, ¿cuál es el precio que quiere elegir la empresa? ¿Sí? Y para eso tenemos que saber qué es lo que le conviene. Y para saber qué es lo que le conviene, la primera parte es saber cuáles son los costos que tiene la empresa para producir. La otra parte es saber cuánta plata le va a entrar a la empresa, cuánto es lo que espera vender, cuánto es lo que va a obtener, digamos, de ventas por la producción que obtiene. Entonces, lo que vamos a ver acá es los ingresos de la empresa. Los ingresos surgen de la venta, ¿sí? Y esas ventas van a ser el precio al que eligió la empresa multiplicado por la cantidad que logró vender, ¿sí? P por Q, ¿sí? Que es precio por cantidad, van a ser los ingresos totales de la empresa, ¿sí? Y entonces, ¿en qué se va a fijar la empresa para decidir a qué precio vender? Acá dicen en los costos que tiene, otros dicen en los costos y en los ingresos, otros dicen en los beneficios, Bueno, sí, se va a fijar otros dicen en el costo unitario sería. el costo unitario nos da parte de la información, que son los costos que enfrenta la empresa. Pero se lo va a fijar para decidir a qué precio vender es en los beneficios, o los ingresos y los costos, que es lo mismo. O sea, los beneficios, ¿sí? Que es lo que a la empresa le importa, todas las decisiones que toma la empresa están guiadas por obtener los mayores beneficios. O sea, que si ustedes le preguntan cualquier cosa sobre qué es lo que va a hacer la empresa, bueno, va a ser lo que le dé más beneficios. Siempre es así. Y como vimos, como vimos recién, ¿sí? Lo que nos va a determinar los beneficios van a ser esos dos elementos que vimos recién: los ingresos totales y los costos totales. La diferencia entre los dos van a ser los beneficios de la empresa, ¿sí? Entonces los beneficios de la empresa van a ser P por Q, que son los ingresos, menos 2 por Q, que son los costos totales. Ingresos totales menos costos totales nos da los beneficios totales, ¿sí? O sea, la empresa vende, obtiene ciertos ingresos, con esos ingresos cubre los costos que tuvo para producir, y lo que le queda después de cubrir los costos es, bueno, lo que ganó la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, además, podemos sacar Q, digamos, de factor común, y nos queda que la ecuación de beneficios va a ser P menos 2 por Q, ¿sí? Esto es lo que nos va a determinar los beneficios. Y acá vemos claramente cómo los beneficios de la empresa aumentan.
Esperen que tengo un problema con el micrófono. Te escucha Andrés igual, ¿eh? Un segundo. ¿Ahora se escucha? Sí, 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 nunca se te dejó de escuchar, creo. Perfecto, seguimos entonces. Les decía entonces que en los beneficios, en esta ecuación de los beneficios de la empresa, podemos ver cómo afectan los dos elementos que la empresa valora. O sea, les decía antes, la empresa quiere poder vender caro, al mayor precio posible, porque si aumentan los precios, eso hace que los beneficios sean mayores. Y también quiere vender muchas cantidades, porque si aumenta Q, también los beneficios van a ser mayores, ¿sí? Le gustaría poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esta, digamos, es la ecuación de los beneficios de la empresa. Acá, lo que estamos mostrando en esta diapo, es lo que llamamos las curvas de iso-beneficios, ¿sí?, de la empresa cuando se dedica a producir cereales. Entonces, seguimos con el ejemplo de esta empresa que se dedica a producir cereales, ¿sí? Y lo que vamos a tener en estas curvas de iso-beneficio, bueno, como ustedes, capaz que alguno de ustedes ya se lo está imaginando, les voy a preguntar, bueno, ¿qué es lo que nos están mostrando estas curvas de iso-beneficio? Acá Daniela dice, las curvas de indiferencia de la empresa. Luana Ahí va. dice los Estoy beneficios viendo acá en el chat obtenidos. que me dicen que muestra las curvas de indiferencias de la empresa, los beneficios obtenidos, combinaciones de precios y beneficios. Bueno, todo lo que dicen es cierto. O sea, cada curva nos muestra combinaciones de precios y cantidades que le permiten obtener la misma cantidad de beneficios a la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ven? Acá están señaladas, según los colores de cada curva, cuántos son los beneficios que obtiene la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta curva, que es la más oscura, y que es la que está más alejada del origen, la empresa obtiene beneficios por $60.000, ¿sí? En esta otra de acá obtiene 34.000 de beneficios, en esta 23, en esta 10, y en esta recta que está acá, horizontal, obtiene 0 de beneficios. Estas curvas de beneficios pueden ser vistas como una especie de curva de indiferencia, ¿sí? Ya que en la medida que el objetivo de la empresa es obtener mayores beneficios, dos puntos que le permitan obtener el mismo beneficio a la empresa, implica que para las personas que son dueñas de la empresa, implica que para esas personas sean indiferentes entre esas dos combinaciones o entre esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, como está señalado acá, ¿sí?, si la empresa, ¿sí?, fija un precio de 3, ¿sí?, eso le permitiría vender 60.000 kilos de chirios y tener, por lo tanto, ingresos por 180.000, que surge de multiplicar 60.000 por 3, y los costos que habíamos dicho que eran 2 por cada unidad vendida, ¿sí? Entonces 2 por 60.000 son 120.000, entonces con ingresos de 180.000 y costos de 120.000, va a obtener un beneficio de 60.000. O sea que a un precio de 3, la empresa, estaría por aquí, ¿sí?, el punto, obtiene un beneficio de 60.000. ¿Sí?, sobre esta curva, ¿no? Sobre la curva más alejada, con un precio de 3 obtiene vende 60.000 unidades y obtiene un beneficio de 60.000. Pero también puede vender 20.000 kilos a un precio de 5, ¿sí? Y eso en la curva lo vemos por aquí más o menos, ¿no? Sería un punto acá arriba, vende al precio de 5 y vende 20.000 unidades. Y en ese caso, la empresa sigue ganando 60.000 de beneficios, ¿sí?, ya que si vende 20.000, ¿sí?, a 20.000 kilos, ¿sí?, a 5, está obteniendo 100.000 de ingresos, y si produce 20.000 kilos a
2 dólares de costo por kilo, va a tener de costos 40.000, y la diferencia entre 60.000 y 40.000 son 60.000 dólares de nuevo de beneficio. ¿Sí? Entonces esta curva nos muestra todas combinaciones, ¿sí?, donde la empresa gana 60.000. Y después tenemos la curva horizontal que está acá, donde el precio que fija la empresa es igual a 2. Y como nosotros veíamos en la ecuación que vimos en la diapo anterior, acá, ¿sí?, si la empresa fija un precio de 2 y el costo es de 2, entonces por cada cantidad producida o vendida no gana nada, porque empata entre el precio y el costo, y por lo tanto los beneficios van a ser 0. ¿Sí? Entonces, si el precio es igual a 2, para cualquier cantidad que venda, no importa cuántas venda, ¿sí?, va a tener un beneficio de 0. ¿Sí? ¿Se entendieron cómo es la lógica de las curvas de isobeneficio? Andrés, ¿vos escuchás? Perfecto. Entonces, como decíamos antes, habíamos visto en las diapositivas anteriores qué era lo que la empresa podía obtener en precios y cantidades, y estas curvas de isobeneficio nos muestran lo que, digamos, algo así como las preferencias, son como curvas de indiferencias de la empresa. Entonces, en esta diapo lo que vamos a ver es cómo se aplica la lógica para que la empresa elija el precio al que quiere vender. ¿Sí? Y el razonamiento es igual que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando Alexei, ¿se acuerdan? Tenía una frontera factible entre tiempo libre y notas que podía obtener, y eso le da un conjunto factible, y con sus curvas de indiferencia encontraba el punto que le permitía obtener una mayor utilidad. Lo mismo había hecho Ángela cuando tenía que decidir cuánto producir, ¿se acuerdan? Tenía una frontera factible entre tiempo libre y la producción de cereales o de granos, ¿sí? Después, lo mismo razonamiento habíamos aplicado cuando, en la unidad 4, cuando el empleador tenía que decidir qué salario ofrecerle al trabajador en la empresa. ¿Sí? Porque en ese caso, ¿se acuerdan que veíamos que la curva de mejor respuesta del trabajador operaba como una frontera factible, como un conjunto factible para la empresa, y la empresa nuevamente elegía entre las curvas de rectas de isobeneficio de la empresa la que le otorgaba más beneficios dentro del conjunto factible que estaba dado por la frontera de mejor respuesta del trabajador. Y ahora, nuevamente en esta unidad, usamos la misma lógica, el mismo tipo de razonamiento. Tenemos un conjunto factible con una frontera que está dada, que es la curva de demanda de cereales, y la empresa, de entre todas las curvas de isobeneficio, que son sus curvas de indiferencia, va a elegir aquella que esté más alejada del origen, y eso se da en un punto como el E, donde la curva de isobeneficios es tangente a la curva de demanda. ¿Sí? En el punto E, la empresa produce 14.000 kilos de cereales, ¿sí?, y los vende a 4,4 algo de dólares por kilo. ¿Sí? Y, como ustedes se podrán imaginar, ¿qué es lo que va a pasar en ese punto, en el punto E? Ahí va. Veo acá en el chat que Leila lo dijo muy rápido. En este punto, lo que va a suceder es que se van a igualar la tasa marginal de transformación y la tasa marginal de sustitución. La pendiente de la curva de demanda va a ser la tasa marginal de transformación desde el punto de vista de la empresa, y la pendiente de la curva de isobeneficios va a ser la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Entonces el punto óptimo va a ser cuando las tangentes de la pendiente de las tangentes de estas dos curvas se igualen, y eso es lo que sucede en el punto A. ¿Se entendió esto? Excelente. Bueno, seguimos entonces. Ahora, otra forma de ver esto mismo
una forma de ver esto mismo es graficar también cuáles serían los beneficios que obtiene la empresa para cada nivel de precios y de cantidades de precios elegidos para vender y las cantidades vendidas. Entonces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que si la empresa elige, empecemos acá arriba, ¿no? Elige un precio de, no sé, 6 algo, casi, no sé, acá parecería ser como un 6,6, 6,7, ¿sí? La empresa ahí vende unos pocos miles de kilos, no sé, algo así como 2.000 kilos, ¿sí? Y eso le permite obtener unos beneficios relativamente bajos que están por acá en torno a los 6.000 dólares. A medida que baja el precio, ¿sí? Por ejemplo, supónganse acá, un precio un poco menor que 6, ¿sí? Lo que vende aumenta a unos 6.000 y pico de kilos, y los beneficios de la empresa aumentan, y eso es lo que vemos que en la curva verde acá tiene un tramo con pendiente positiva, porque los beneficios van aumentando a medida que la empresa baja el precio, y eso le permite vender más. Entonces, al vender más cantidades, aumentan los beneficios de la empresa. Hasta que llega a un precio de 4,4, ¿sí? Donde la empresa vende unos, hemos dicho, unos 14.000 kilos de cereales, y acá obtiene el máximo beneficio. A partir de este punto, si la empresa sigue bajando el precio, sigue aumentando las cantidades vendidas, ¿sí? Pero el aumento en las cantidades vendidas, que tiene un efecto positivo sobre los beneficios, no compensa, ¿sí?, la caída de los precios y la caída en ingresos que tiene la empresa por bajar los precios. Entonces, a partir de acá, a medida que sigue bajando los precios, los beneficios va bajando, siguen bajando, y llega un momento, a partir de este punto que está acá, que es cuando el precio es igual a 2, que igual al costo unitario, ¿sí?, donde si baja el precio más que eso, los beneficios pasan a ser negativos, o sea, la empresa pasa a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, utilizando este mismo gráfico que habíamos visto anteriormente, podemos construir una curva donde están representados los beneficios de la empresa, ¿sí?, que va a depender del precio que elija la empresa, y donde podemos ver que el máximo de esta curva se da cuando las cantidades vendidas son esos 14.000 que se daban al precio de 4,4, que estaba reflejado en este punto, como le que es el punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Están apagados los auriculares, pero es verdad que no los escucho. Ahora, ¿ustedes me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Y yo los escucho a ustedes? No, sigo sin escuchar. Bueno. Andrés, ¿no? Ahí me escuché yo. Bueno, me escriben por el chat. Bien, seguimos entonces. Bien, con esto terminamos la sección 1 de la unidad 5, que nos mostraba cómo era que la empresa elegía el precio al cual vender sus productos, ¿sí? Ahora, en esta sección, en la sección anterior, habíamos supuesto que el costo de la empresa, el costo unitario, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que era 2, o sea, cada unidad producida por la empresa tenía un costo de $2. Sin embargo, esto no siempre es lo que sucede en las empresas, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan en la introducción, que las empresas muchas veces tratan de crecer, de aumentar, ¿sí?, de tamaño, que es lo que llamamos que aumenta la escala de la empresa. Entonces las empresas grandes suelen producir sus productos a un costo menor que si no fueran tan grandes, por unidad. O sea, el costo unitario, ¿se acuerdan que habíamos supuesto antes que era de 2? Bueno, pero en realidad muchas veces lo que sucede es que las empresas grandes, ese costo unitario no es constante, no es como 2, sino que va bajando a medida que la empresa crece y a medida que produce cada vez más. Entonces suelen tener costos unitarios menores que las empresas chicas.
Esto ocurre por dos motivos. Un motivo son lo que llamamos las ventajas en costos, y eso quiere decir que si la empresa es grande, ¿sí? Compra insumos a un costo menor, o sea, compra más barato, porque tiene más poder de negociación con sus proveedores, ¿sí? Por ejemplo, un caso donde ustedes pueden pensar eso son las grandes cadenas de supermercados, ¿sí? En Uruguay, supónganse las cadenas de supermercados tipo Disco, Devoto, Jean, que son todas propiedad de la misma empresa. Cuando le van a comprar a los proveedores, le compran a un precio menor que los que compra un pequeño almacén, ¿no? Entonces, eso hace que tengan menores costos. Y el otro motivo es una ventaja tecnológica, ya que muchas veces los propios procesos de producción hacen que, a medida que aumenta la escala, ¿sí? Se produce a menores costos, o sea que se necesitan menos insumos para producir los productos a medida que aumenta la producción. Entonces, decimos, y esta es la definición si quieren, que una empresa tiene economías de escala, ¿sí? O también le decimos retornos crecientes, cuando todos los insumos para producir se incrementan en una proporción, llamémosle X, y la producción se incrementa más que proporcionalmente, o sea, más que X. ¿Sí? Entonces, por otro lado decimos que la empresa tiene deseconomías de escala o retornos decrecientes cuando todos los insumos para producir se incrementan en una proporción, llamémosle X, y la producción se incrementa menos que proporcionalmente, es decir, menos que X. Este caso de las deseconomías de escala, ¿se acuerdan? Era lo que les pasaba a Alexei o Ángela, ¿sí? Que tenían que destinar tiempo a estudiar a Alexei, pero a medida que iba destinando tiempo a producir, a estudiar, lo que aumentaban sus notas era cada vez menos. Y lo mismo le pasaba a Ángela cuando producía granos, ¿sí? Ese es un tipo de función de producción, digamos, lo llamamos con retornos decrecientes, pero también hay casos en los cuales las empresas enfrentan economías de escala, ¿sí? Y tienen retornos crecientes, no decrecientes. ¿Sí? Entonces, las empresas grandes también aprovechan su tamaño para vender sus productos. Por ejemplo, cuando los clientes compran un bien porque muchas otras personas también los están comprando. ¿Se les ocurren algunos ejemplos de esto? Sí. Estoy viendo por el chat que se refiere mucho a las cosas que están de moda. Es verdad que las empresas usan las marcas y ahí hay un efecto imitación, pero yo me refiero a otro tipo de casos donde cuanto más personas consumen un bien, más le conviene a otras personas consumir el mismo bien. No solo porque les guste estar a la moda, sino porque efectivamente les resulta más conveniente consumir lo mismo que están consumiendo otras personas. No, por los precios no. Uno de los ejemplos que a mí se me ocurren es cuando Ahí va, por ejemplo, en el caso... Con los celulares pasa algo así. Pero pasa mucho también cuando hay distintos formatos de los productos, ¿sí? Supónganse, si todo el mundo usa para la computadora, usa Microsoft Office para las planillas Excel, para las planillas electrónicas, para un procesador de texto, a otras personas les conviene también usar el mismo software porque tiene el mismo formato y después es más fácil convertir los archivos, es más fácil abrir los archivos de otra persona. Cuanto más gente use el mismo procesador de textos o la misma planilla electrónica, más le conviene a otras personas hacer lo mismo, ¿sí? O sucede también con distintos aparatos que tienen formatos donde a vos te conviene usar el mismo formato que está usando la mayoría de la gente para que después sean compatibles los
los aparatos, ¿no? Entonces, en esos casos, las empresas, entonces, bueno, en esos casos, cuando los clientes adquieren más de un bien, ¿sí? También a las otras personas les conviene hacerlo. Por otro lado, también hay lo que se llama, este tipo de economías de escala, se le dice economías del lado de la demanda, o se le conoce también como efectos de red, ¿sí? Sin embargo, también hay límites para el crecimiento de la empresa. Cuando se trata de insumos para la producción, la empresa va a tener que elegir si produce, la misma empresa produce un insumo o lo compra en el mercado, ¿sí? O sea, no sé, supónganse que ustedes, no sé, administran una empresa que vende, no sé, por decir algo, muebles, ¿sí? Y tienen que decidir si les resulta más conveniente dedicarse a producir ustedes mismos la madera, porque en ese caso, supónganse que están más seguros de la calidad de la madera, que los cortes vienen justo con no sé, vienen la madera cortada para que se adecue mejor al tipo de muebles que ustedes fabrican, ¿sí? Pero al mismo tiempo, eso tiene algunas ventajas, pero también tiene costos, porque ustedes pueden tener que, al empezar a producir la madera, eso les va a enfrentar costos, y capaz que una empresa que se especializa solo en producir madera podría producirlos más baratos que ustedes. Entonces la empresa va a tener que decidir si le conviene o no dedicarse ella misma a producir la madera cuando es una fábrica de muebles. Y bueno, muchas veces las empresas llegan a la conclusión de que les conviene más conveniente comprar un producto en el mercado, un insumo, antes que producirlo ella misma. Y eso pone un tope al crecimiento, porque obviamente si la empresa siempre razonara que le conviene producir ella misma los insumos antes que comprarlas en el mercado, entonces la empresa nunca dejaría de crecer, ¿sí? Pero cuando llegan a veces hacen las cuentas y les da que es más conveniente comprarlo en el mercado, entonces eso también pone un límite en el crecimiento de las empresas. Bien. Con esto estamos terminando la sección 5.2. Si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿No? ¿No hay más preguntas? Mejor dicho, no hay preguntas. Si no hay unos ejercicios que tengo acá previstos que nos van a servir para pensar un poco en este asunto. Bueno, entonces, no, acá. Bueno, arranquemos entonces con el primer ejercicio. Este es un ejercicio que les recomiendo que agarren o hacen las cuentas mentales o agarran una lápiz y papel o una calculadora y hacen alguna cuentita. ¿Están prontos? ¿Prontas?
Muy bien. Bueno, veo que la gran mayoría de ustedes, bueno, la mayoría respondió la opción correcta. Bueno, la primera estaba mal, o sea, eso era lo que nos podíamos ver viendo, bueno, teniendo en cuenta que esta producción tiene un costo unitario de 12 libras, ¿sí? Si vendemos a un precio de 20, lo que le estamos ganando a cada unidad producida es 20 menos 12, estamos ganando 8, ¿sí? Si le ganamos 8 a cada unidad producida y producimos 2.000, los beneficios totales van a ser 16.000 y no 20.000, o sea que la 1 estaba mal. Por otro lado, en el caso de las dos, ¿sí? Ya dijimos que si el precio es 20 y la producción es 2.000, los beneficios van a ser 16.000, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ahora, si el precio es 24, ¿sí? Y por lo tanto a un costo unitario de 12, lo que le ganamos a cada unidad producida es 12, ¿sí? Si le ganamos 12 a cada unidad y producimos 1.200, lo que vamos a estar obteniendo de beneficios son 14.400, ¿sí? Entonces, si con esta cantidad de combinación de precio y cantidad obtenemos beneficios de 14.400, y si con esta combinación de precio y cantidad obtenemos beneficios de 16.000, obviamente no pueden estar en la misma curva ISO-beneficios, porque para estar en la misma curva ISO-beneficios tenemos que obtener los mismos beneficios. O sea, en ambas deberíamos estar ganando 16.000 o en ambas 14.400, pero no podemos estar ganando distinta cantidad en los dos puntos para estar en la misma curva de ISO-beneficios. Por lo tanto, la 2 era falsa. En el caso de la 3, como ya dijimos, en esta combinación de precio y cantidad obtenemos beneficios por 16.000. Y en esta combinación de precio y cantidad, sabemos que, bueno, a un costo unitario de 12, si el precio es 16, a cada bien le vamos a estar ganando 4. Y si es a cada bien le ganamos 4 y vendemos 4.000, el beneficio va a ser 4.000 por 4, que son 16.000. Y ahí sí, entonces sabemos que con esta combinación vamos a tener beneficio de 16 y con esta también. Por lo tanto, sí están en la misma curva de isobeneficios y por lo tanto la 3 es verdadera. En el caso de la 4, que dice que el punto que corresponde a la combinación de un precio de 12 y cantidades vendidas de 5.000 no está sobre una curva de isobeneficio. Eso es falso porque si yo vendo a un precio de 12, ¿sí? Y con un costo unitario de 12, voy a tener un beneficio nulo, o sea, va a ser 0. Pero, si ustedes recuerdan en las curvas ISO-beneficio, hay una curva ISO-beneficio que corresponde a un beneficio de 0, que es aquella que era horizontal, ¿sí? Y que cortaba el eje vertical justamente cuando el precio era igual al costo unitario. O sea que esta combinación sí pertenece a una curva ISO-beneficios, justamente la curva ISO-beneficios donde los beneficios son 0. ¿Se entendió? Sí, Andrés, no sé Sí, si me escuchás, sí, ahora te pero escucho. creo que Ahora Ah, escucho sí, perfecto. Si el precio fuera, estoy viendo en el chat que dicen si el precio fuera menor a 12, si ahí no pertenece a ninguna curva de iso-beneficios. No, ahí sigue perteneciendo a una curva de iso-beneficios. O sea, sería una curva de iso-beneficios donde los beneficios son negativos, o sea, donde la empresa tiene pérdidas. Pero siguen habiendo distintas combinaciones de precios y cantidades para las cuales la empresa obtiene el mismo nivel de beneficios negativos. Bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, ¿o hay alguna otra pregunta sobre esto? no, no hay Ok, preguntas. pasemos al siguiente entonces. Acá tenemos marcada la opción correcta, la solución. Ahora, el siguiente ejercicio, esperen que se los habilito para que lo puedan responder. Ahí.
esta es una pregunta teórica, no tienen que hacer cuentas, ¿sí? De nuevo estamos con una empresa que tiene un costo unitario fijo, digamos, como antes habíamos visto que había una que tenía de 2, la anterior tenía de 12, bueno, imagínense cualquiera, tiene un costo unitario fijo, y nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son correctas.
Bueno, respondieron todos, todas. Bueno, a ver, veamos. La primera respuesta decía, cada curva ISO-beneficio representa las ganancias de la empresa para diferentes volúmenes de producción a un precio dado del bien producido. Esta es falsa porque el precio no está dado, ¿sí? O sea, en cada curva de ISO-beneficios el precio va variando, ¿sí? Y lo que estamos viendo son diferentes combinaciones de volúmenes de producción y precios que llevan a la misma ganancia, ¿sí? Entonces, justamente una de las cosas que sucede es que en las curvas de ISO-beneficio el precio no está fijo, sino que va cambiando, ¿sí? Porque, digamos, desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? Si yo voy cambiando las cantidades, voy, supónganse, aumentando la producción, para seguir ganando lo mismo, tengo que ir reduciéndolo. El precio tiene que estar bajando, si no, no estoy ganando lo mismo. Entonces, la primera es falsa. La segunda dice, la curva ISO-beneficio puede presentar una pendiente ascendente, o sea, creciente, cuando se sitúa en altos niveles de beneficio. Esta también es falsa, ¿sí? Las curvas ISO-beneficio tienen pendiente negativa, ¿sí? O en todo caso horizontal, que era lo que, digamos, la que correspondía a ISO-beneficios igual a 0, pero no tienen pendiente positiva. Si hubiera una parte con pendiente positiva, significaría que la empresa podría estar aumentando los precios a los que vende y las cantidades vendidas al mismo tiempo y aún así estar ganando lo mismo. No tiene mucho sentido. Si estoy vendiendo más y más caro, no puedo estar ganando lo mismo. Tengo que estar ganando más, no lo mismo. Entonces, las curvas ISO-beneficio no pueden tener pendiente creciente. La tercera, que dice que, bueno, cada combinación de precio y cantidad se encuentra sobre una curva ISO-beneficio, eso es correcto, ¿sí? O sea, obviamente los precios y las cantidades tienen que ser positivas, tienen que estar en el cuadrante, digamos, de precios positivos y cantidades positivas, y cada una pasa por una curva de ISO-beneficio. Entonces la 3 es verdadera. Y después la 4 dice, cuando el precio está por encima del costo unitario, las curvas de ISO-beneficio tienen pendiente negativa. Bueno, esto justamente lo respondimos cuando comentábamos las dos. Las curvas de ISO-beneficio tienen pendiente negativa siempre que el precio esté por arriba del costo unitario. Si el precio, por ejemplo, está igual, que es igual a ser costo unitario, ya no tienen pendiente negativa porque son horizontales, digamos, no tienen, la pendiente es 0, no negativa. ¿Sí? ¿Se entendieron las respuestas en este ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? Si podés repetir la última, dicen acá. Sí. Es más, dice, las curvas de ISO-beneficio tienen siempre pendiente negativa cuando el precio está por arriba del costo unitario. Mira, lo vamos a ver en el gráfico. Vamos para atrás. Acá, ¿sí? Estas son las curvas de ISO-beneficio, ¿sí? Todas tienen pendiente negativa, ¿sí? Que es lo que dice la afirmación. Salvo esta, que está acá, ¿qué es lo que pasa en esta curva? Que el precio es igual al costo unitario. Entonces, la afirmación dice, salvo cuando el precio es igual al costo unitario, las curvas de ISO-beneficio tienen pendiente negativa, que es exactamente lo que vemos en este gráfico. ¿Cuándo no tienen pendiente negativa? Bueno, cuando el precio es igual al costo unitario. ¿Se acuerdan que acá el costo unitario era igual a 2? Nos lo decía, digamos, la letra de este problema, y el precio vemos acá en el eje que es 2, o sea, coinciden, y eso es lo que hace que la curva ISO-beneficio sea una recta horizontal. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Acá, ¿Sí, sí. Fede? No, Brian preguntaba por la primera. La primera dice que la curva ISO-beneficio representa las ganancias de la empresa para diferentes volúmenes de producción, o sea, diferentes cantidades producidas a un precio dado. ¿Sí? Entonces, el precio dado significa el precio fijo. Volvamos de nuevo al gráfico, ¿sí? En estas curvas que están acá de ISO-beneficio, ¿sí? El precio no está dado, el precio está cambiando, ¿sí?
Si yo comparo este punto acá con este punto que está acá, en este punto tengo un precio mayor y una cantidad menor, y acá tengo otro volumen de producción, pero también otro precio, ¿sí? O sea, tengo más cantidades vendidas, pero a un precio menor. Entonces, no representa ganancias de la empresa cuando el volumen de producción cambia y el precio está fijo. El precio no está fijo, ¿sí? Lo que me muestra las curvas de ISO-beneficios son combinaciones de precios y cantidades vendidas, ¿sí? Para las cuales se obtiene el mismo beneficio o las mismas ganancias, ¿no? ¿Alguna otra duda? Excelente. Bueno, tengo acá, a ver. Ahí va. Tenemos acá una actividad. Las curvas son las mismas del ejemplo que veíamos hoy, de la empresa que producía cereales, con un costo unitario de 2. ¿Sí? Acá tenemos sus curvas de ISO-beneficio correspondientes a ganancias de 60.000, 34.000, 10.000 y 0. ¿Sí? Y lo que nos pregunta el ejercicio es cómo cambiaría el gráfico en el caso de algunos ejemplos que vamos a poner. Acá, el primer ejemplo que ponemos es que hay una empresa de la competencia que produce una marca similar y que baja sus precios. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? ¿Cómo cambiaría este gráfico que está acá si una empresa de la competencia baja los precios? Acá Rodrigo dice que baja la demanda. Daniela dice que tendríamos que bajar los precios. O sea, en el caso de que tengamos los precios más altos que los competidores, deberíamos de bajarlo. Uh-huh. Sí, lo que debería suceder es que si la empresa produce un producto similar, y acá, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho al principio que manejábamos con la idea de que la empresa produce un bien diferenciado, distinto al del resto? Entonces acá estamos con la idea de que hay empresas que producen un bien parecido, y que por lo tanto si bajan el precio, bueno, ¿qué es lo que harían ustedes si baja el precio de un bien similar al que ustedes van a consumir? ¿Cuál van a comprar? Supongo yo que tendrán un mayor incentivo a comprar el bien que bajó su precio. Entonces eso lo que va a hacer es que baje, ahí va, que la gente le compre al competidor y hay menos personas que van a estar dispuestas a comprarle a esta empresa. Y por lo tanto, como decían ustedes, la demanda debería bajar. Y eso debería verse un movimiento de este tipo, ¿sí? Tendríamos la curva de demanda original antes que la empresa de la competencia bajara su precio, y después una curva de demanda nueva que es con los precios reducidos una vez que la empresa de la competencia bajó sus precios. Eso obviamente va a hacer que ya no me voy a poder ubicar en este punto, ¿sí? Que era el equilibrio anterior que yo tenía. ¿Se acuerdan que yo producía unas 14.000 kilos y los vendía a 4, algo? Sino que va a haber otra curva ISO-beneficios que va a ser tangente a la nueva curva de demanda. Va a haber un punto por acá, supónganse, más o menos, ¿sí? Donde voy a estar vendiendo menos a un precio menor, ¿sí? Y voy a tener menores beneficios, porque la nueva curva ISO-beneficios va a estar más cerca del origen. Entonces, claro, lo que va a suceder es que mi conjunto factible, que es el área que está abajo de la curva de demanda, y mi frontera factible van a cambiar, ya no van a ser las mismas, ¿sí? Y eso me va a hacer obligar a ubicarme en un nuevo equilibrio donde no voy a tener más remedio que vender a un precio menor y vender menos cantidades. Bien, veamos ahora, volvamos al gráfico original,
Y ahora decimos, bueno, lo que pasó, nuevo, ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con este gráfico? Cuando lo que sucede es que los costos unitarios de nuestra empresa ya no son $2 por kilo, sino $3 por kilo. ¿Qué pasa con este gráfico? Acá Joaquín dice que la línea horizontal se desplaza hacia arriba. Nahuel dice que bajan las curvas de isobeneficio. Romina dice que bajan los beneficios por precio. Ana dice, mis curvas de isobeneficio suben. Daniela dice, suben los precios porque aumentaron los costos. Sí, la idea sería pensar cómo se mueven las curvas, ¿no? Cómo se mueven las curvas en este plano. Obviamente, una vez que se movieron las curvas, vamos a llegar a la conclusión de que los equilibrios también se modificaron. Los precios y las cantidades que elige la empresa terminan modificándose, pero primero se modifican las curvas. Esa es la primera parte del razonamiento que tenemos que hacer. ¿Cómo cambian las curvas? ¿No? Entonces, Rodrigo dice, se deforma. se deforma. No sé qué significa se deforma. ¿Quién se deforma? La idea es que tiene que pensar, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que pensar es cómo cambian las curvas, ¿sí? Y después nos vamos a preguntar cuál va a ser el nuevo precio y la nueva cantidad vendida, ¿sí? Joaquín dice, las curvas se alejan del origen y la línea horizontal que está en 2 se desplaza hacia arriba hasta 3. Daniela dice, se desplazan hacia la izquierda porque suben los precios al subir el costo. Ana dice, para mí suben y se aprietan. Leila dice que está de acuerdo con Joaquín, que Joaquín decía que se alejan del origen y la línea horizontal sube hasta 3. Ahí va. Las curvas, lo que va a suceder es, bueno, con un costo unitario de 3, esta recta horizontal que tenemos acá, obviamente tiene que moverse hacia arriba y tiene que estar horizontal en el nivel de 3. Y después las otras se van a tener que mover también hacia arriba y hacia la derecha, si se quiere. A ver, vamos a ver acá en el... Este ha sido el desplazamiento que tienen, ¿ven? Esto es con el costo unitario de 2, con el costo unitario de 3. ¿Sí? Entonces, originalmente nosotros teníamos un equilibrio acá, que eran unos 14.000 kilos vendidos a un precio de 4,4, y ahora lo que nos enfrentamos es que con las curvas de isobeneficios, ¿sí? El punto de equilibrio, ¿sí? Va a ser el mismo, pero va a, la curva de isobeneficios que va a pasar por acá, va a ser una curva que va a representar ¿cómo es? Un beneficio menor, ¿sí? Porque la curva que a mí me permitía ganar 34.000, que era la que estaba acá, ¿sí? Ahora está acá afuera. La curva que me permite tener un beneficio de 34.000 está más allá de la frontera factible, ¿sí? Entonces, el nuevo equilibrio va a andar por acá, ¿sí? Pero va a implicar que yo gane menos dinero que antes, ¿sí? Nueva pregunta. ¿Qué pasa si aparece una investigación de una agencia del gobierno que concluye que los cereales que produce nuestra empresa son los más saludables del mercado? Leila, Luana, Daniela, Rodrigo, todos dicen que va a subir la demanda. Y tienen razón. O sea, suponiendo que la gente se entere de esto, ¿no? de que los productos son más sanos, ¿sí?
Esto, imagínense el impacto que, un ejemplo, este tipo de modelo nos sirve, por ejemplo, para pensar un tema que se está discutiendo mucho hoy en día en Uruguay, que es sobre el etiquetado frontal de los productos alimenticios para, ¿sí? Ustedes saben que vieron los octágonos esos que dice que los productos tienen exceso de sodio, de grasas o de azúcares, ¿sí? Lo que hacen esas etiquetas es transmitirle la información de a los clientes, sí, con los octágonos, de que hay productos que son más saludables que otros. ¿Sí? Y uno esperaría que si la gente recibe esa información, ¿sí? Pueda optar algunas veces por comprar productos que sean un poco más saludables y menos por aquellos productos que son menos saludables. Entonces acá la idea es, bueno, existe la información de que hay un producto que es más saludable que los otros, y bueno, siempre y cuando esa información llegue a los y las consumidoras, lo que va a pasar es algo así, ¿no? A ver, vamos a tener una nueva curva de demanda, ¿sí? Mayor que antes, que se mueve arriba y a la derecha, digamos, ¿sí? Y que ahora eso va a implicar que el punto de equilibrio que teníamos antes, que estaba por aquí, ¿sí? Está dentro del conjunto factible, pero está lejos de la frontera factible. La frontera factible ahora pasa a ser esta, que está representada por la nueva curva de demanda, y seguramente eso le va a permitir a la empresa ubicarse en un punto por acá, que va a representar eh, más cantidades vendidas, ¿sí? Y a un precio mayor. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿No se me escucha ahora? Ahora sí, Andrés, pero hubo un segundito que se te cortó ahí, Sí, creo que sí, al sí. final de la explicación. Sí, ¿fue durante la explicación que se me cortó? Al final, creo. Sí, bueno, lo que les decía era que, bueno, como ustedes ven acá, hay una nueva curva de demanda que se desplaza hacia arriba porque hay más demanda por este producto, ¿sí? Este, y eso va a implicar que el punto de equilibrio en donde estábamos antes, ¿sí? Está lejos de la nueva frontera factible que está dada por esta curva verde, y donde la empresa entonces va a elegir una curva de iso-beneficio que sea tangente a la curva verde, supónganse en un punto cercano al que yo estoy señalando, que implica que puede vender a un mayor precio, por ejemplo, algo más cercano a 5, y mayores cantidades, algo que va a andar cerca de los 20.000 kilos vendidos. ¿Sí? Entonces, lo que le permite vender a un precio mayor y más cantidad es el hecho de que se corrió la curva de demanda. ¿Sí? ¿Se entendió? Excelente. Sí. Muy bien. Bueno, entonces creo que nos queda un último ejercicio para hacer, que tiene que ver con los conceptos de economías de escala que explicamos hace un rato. ¿Sí? Entonces, bueno, les dejo acá para que vayamos viendo a ver qué ideas nos quedaron de este concepto.
Mm. Veo que, supongo que hay dudas sobre estos conceptos porque estamos demorando en responder y no hay que hacer ninguna cuenta. Bueno, hay dos personas que no se deciden, necesitan un poquito más de tiempo para responder. Ahora son tres que no se deciden. Bueno, vamos terminando por acá, así ya vemos las respuestas. Bueno, eh, bueno, anduvimos bastante bien. Veamos las respuestas una por una. Dice, bueno, si la tecnología de una empresa presenta rendimientos a escalas constantes, duplicar los insumos lleva a duplicar el nivel de producción. Eso es tal cual. La idea es, si tiene rendimientos crecientes y duplicamos los insumos, la producción más que se duplica. ¿Sí? Si los rendimientos son decrecientes, cuando duplicamos los insumos, la producción no llega a duplicarse, y cuando son constantes, duplicamos los insumos y se duplica la producción. ¿Sí? Ahí es proporcional. La 2 dice, si la tecnología de una empresa presenta rendimientos a escala decrecientes, duplicar los insumos aumenta el nivel de producción en más del doble. Bueno, no, cuando son decrecientes aumentan menos del doble, no en más del doble. Después dice, si la tecnología de una empresa presenta economías de escala, o sea, rendimientos crecientes, los costos por unidad disminuyen a medida que la empresa expande su producción. ¿Sí? Esto también es correcto. La idea es que justamente lo que sucede cuando hay rendimientos crecientes, ¿sí? Es que, ¿se acuerdan que nosotros cuando dibujábamos las funciones de producción y vemos que cuando tenían rendimientos decrecientes, como la que tenía Alexei o Ángela en los ejemplos que vimos, tenían una forma así? Y cuando veíamos los costos unitarios o los costos medios, que es lo mismo, ¿sí? Sabíamos que iban aumentando. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos rendimientos crecientes o economías de escala, la curva es así. ¿Sí? Y ahí los costos por unidad van bajando a medida que aumenta la producción. O sea, la idea es que si yo, no sé, fabrico muebles y produzco 100 muebles y tengo cierto costo, cada mueble tiene cierto costo, cuando duplico la producción, el costo de cada uno es menor. ¿Sí? Esa es la idea de la economía de escala. ¿Sí? Y eso se refleja en muchos productos. Por ejemplo, si ustedes, es muy común en algunas ramas, como por ejemplo en las imprentas, ¿sí? Si ustedes mandan imprimir un libro, ¿sí? E imprimen 100 ejemplares, y ponerle que el costo de imprimir 100 ejemplares sale, no sé, 200 pesos cada libro, y cuando en vez de imprimir 100 ejemplares se imprimen 200 ejemplares o 1000 ejemplares, ¿sí? El costo ese que era de 200 pesos de cada libro pasa a ser mucho menos, pasa a ser 50 pesos. O sea, baja de manera importante, y obviamente eso permite vender el libro más barato. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando hay economías de escala. Después, la cuarta opción dice, si la tecnología de una empresa presenta deseconomías de escala, que es lo mismo que rendimientos decrecientes, duplicar los insumos aumenta el nivel de producción en menos del doble, lo cual es correcto, ¿no? La idea es que cuando hay rendimientos decrecientes o deseconomías de escala, si aumentan los insumos en el doble, la producción aumenta menos del doble. ¿Alguna duda sobre esto?
Martín dice si podés repetir la 4. La 4 lo que dice cuando la empresa tiene deseconomías de escala. Recordemos que deseconomías de escala es exactamente lo mismo que rendimientos de escala decrecientes, ¿sí? O sea que la situación en la que estamos planteando en el punto 2 es el mismo que en el punto 4, ¿sí? Y acá después dice, duplicar los insumos aumenta el nivel de producción en más del doble. Y hemos dicho, eso está mal porque aumenta en menos del doble. Que es exactamente lo que dice acá, duplicar los insumos de producción aumenta la producción en menos del doble, ¿sí? O sea que si esta es falsa, esta es verdadera, ¿no? Por el mismo motivo. La idea de las deseconomías de escala o los rendimientos decrecientes es que cuando yo meto el doble, por ejemplo, piensen en Alexei, ¿sí? Él decide estudiar el doble de tiempo, de horas de estudio, pero las notas que obtienen para aprobar la materia no se duplican, ¿sí? O sea, supónganse que él, no sé, no me acuerdo exactamente como el ejemplo de él, pero supónganse que estudia 5 horas y con eso obtiene 50 puntos en 100. Bueno, cuando estudia 10 horas, ¿sí? No saca 100 en 100, ¿sí? Saca menos, ¿sí? O sea, lo que él obtiene de producto, digamos, aumenta menos que proporcionalmente que lo que está usando de insumo. ¿Mm? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre este asunto? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Estamos terminando un ratito antes de las 9 de la noche. Y nos estaríamos viendo el jueves, ¿sí? Y vamos a seguir con la unidad 5. Bueno, gente, nos vemos. La pasen lindo.